llamados, escogidos y ungidos, o elegidos, escogidos, es lo mismo. Las diferentes versiones a veces mencionan justamente diferentes términos, pero se entiende perfectamente que hay una diferencia entre ser llamado y entre ser escogido. ¿Y eso dónde está? En Mateo 22:14. Si ustedes quieren buscarlo, pero está en la pantalla también, dice el texto: porque muchos son llamados, fíjense, muchos y pocos escogidos. Pocos escogidos. Hay una diferencia muy grande entre los llamados y los escogidos. Los llamados son todos, podríamos decirlo. Muchísimos, muchos. Bueno, la cantidad no está en cuestión, pero lo cierto que hay una gran diferencia entre los que han sido escogidos por Dios. Y los escogidos son menos. Y por supuesto se nota la diferencia. Por eso los que pechan la carreta son menos de los que van arriba de la carreta. Los que hacen que la obra de Dios marche son menos de los que están disfrutando o beneficiándose de la obra de Dios. Eso lo dice la Biblia en muchas partes, pero vamos a ir al tema porque quiero desglosar estos términos. Vamos a estar considerándolos uno por uno. Y el próximo martes, bueno, ya viene Semana Santa, ¿verdad? Así que vamos a tener... la otra, bueno, era para ver si estaban atentos. Bueno, vamos a estar teniendo los ataques que vienen a los escogidos. Así que no faltes, por favor, y te invito a participar. Por supuesto, les doy la bienvenida a todos los que están en el Zoom también. Y bueno, este es un tiempo nuevo para la iglesia. Miren lo que dice segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. El apóstol Pablo era muy práctico. Él no andaba con vueltas, era muy concreto. Y a mí me gusta ver en el apóstol esa capacidad tan grande de hacer fáciles las cosas difíciles. Dice: no te avergüences, le dice a Timoteo, porque evidentemente Timoteo tenía ciertas debilidades y era joven, y a su vez se avergonzaba de ciertas cosas. Y le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fíjense la soberanía de Dios tan grande, que nos eligió, y no nos eligió porque éramos lindos, porque éramos capaces, porque éramos competentes, porque teníamos un montón de conocimientos, ni porque teníamos contactos o diferentes posibilidades que otros no tenían. Nos eligió porque Él es soberano y Él elige a quien Él quiere. Él hace uso exclusivo de su soberanía para hacer lo que se le antoje. Por eso los dones que Él da son dones que dependen de su soberanía. No dependen de nosotros. Yo quiero tener ese don. No. Depende de que Dios nos dé los dones que Él quiera que nosotros tengamos conforme a sus santos propósitos. Por eso aquí dice: nos llamó no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. Y nosotros tenemos que encontrar el propósito en la vida. Tu profesión a lo mejor no es tu propósito. Yo me acuerdo, una doctora nos dijo: mi deseo es otra cosa. Esto lo hago porque es mi profesión, pero mi deseo es otra cosa. Bueno, había otro propósito por allí. No sé, no le pregunté cuál era, pero hay gente que está haciendo cosas que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. El propósito de Dios te va a hacer feliz, pleno, dichoso, y vas a sentirte útil a Dios y a su causa. Pero hay personas que están haciendo cosas que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. A lo mejor mueren y se encuentran ante el juicio de Dios, y ahí se enteran
que hicieron todo lo contrario a lo que Dios quería. O hicieron cosas que Dios ni siquiera esperaba que hiciéramos porque no tenía ningún interés en que las hiciéramos. Por más que esas cosas resultaran en que nosotros ganáramos la vida, como dice la gente, tuviésemos un sueldo, un salario o tuviésemos recursos, bueno, tenemos que buscar cumplir el propósito de Dios fundamentalmente, porque es lo que no solamente va a traer dicha a nuestro corazón, sino que va a hacer gozar el corazón de Dios por sobre todas las cosas. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos, dice Pablo, a mí me gusta porque dice sabemos. ¿Vos lo sabés acaso? A lo mejor lo ignorás. Bueno, hoy te vas a enterar de que el apóstol Pablo sabía esto, que es un principio poderosísimo para los llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuevamente el tema del propósito. Por eso tenemos que asegurarnos de que estamos en el propósito santo, glorioso de Dios. No vaya a ser que estemos haciendo cosas que no tienen nada que ver con ese santo y glorioso propósito. Porque si estamos en el santo propósito de Dios, en el propósito divino, no hay duda de que lo que nos llegue a pasar va a obrar en nuestro bien, va a resultar en nuestro provecho y beneficio. Pero a lo mejor si no estamos en el propósito de Dios, lo que nos suceda puede dañarnos y puede hacernos sufrir muchísimo. Pero cuando nosotros sabemos que estamos en el propósito de Dios y no tenemos duda, por eso dice Pablo, y sabemos, cuando nosotros sabemos que estamos en el propósito santo, divino, vamos a sentirnos en paz de que sea, lo que nos llegue a pasar, es para nuestro bien. Por eso hay personas que sufren y se quejan y maldicen y se sienten maldecidos. Hay personas que no entienden el propósito de Dios. Y quiero hacerte saber, iglesia, de que nosotros debemos saber que si estamos en el propósito de Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Porque el propósito de Dios es formativo. Él nos está formando. Dios está formando un pueblo para habitar el cielo. Pero nosotros no tenemos que esperar ir al cielo para disfrutar la vida cristiana, ni tampoco disfrutar, servir a Dios, honrarlo o glorificarlo. Por eso, cuando vemos este tema de los diferentes niveles, es muy importante que vos lo entiendas, que hay diferentes niveles. Un nivel es el llamado, otro nivel es el ser elegido, escogido por Dios, y otro nivel es ser ungido. Ya vas a ver las diferencias que hay entre los diferentes niveles. Llamados son todos. Dios llama todo el tiempo y está llamándonos siempre. Pero cuando le decimos, heme aquí Señor, envíame a mí, es como que escuchamos el llamado, entendemos el llamado. Pero ahora no quiere decir eso que obedezcamos el llamado. Hay personas que entienden que han sido llamados, pero se van para otro lado. Hacen oídos sordos. Bueno, miren lo que dice Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sus propios fines o para sí mismo. Esto está también en el libro de Colosenses. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo? Hemos sido creados por Él, para Él y por medio de Él, y todas las cosas subsisten en Él. Se refiere a Dios, se refiere a Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a vivir la vida cristiana, no podemos pensar que la vida cristiana solamente se trata de venir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar y de cantar. Hay propósitos eternos que se tienen que cumplir. Y hay un mundo perdido que tiene que ser salvo. Y la iglesia tiene que ser edificada y, por supuesto, bajo el señorío de Cristo. Por eso nosotros tenemos que ir entendiendo todas las cosas para que sepamos en lo que estamos y en qué nivel nos encontramos. En primer lugar, los llamados entienden que son llamados.
pero pueden responder afirmativamente o negativamente. Ya lo dijimos. Una persona una vez, yo lo conté hace mucho tiempo, vino y pidió una entrevista conmigo y me dijo, ¿sabe? Y me empezó a interrogar acerca de mi edad. Por supuesto, yo estoy hablando de ya hace casi 20 años. Estábamos sentados allí en la mesa del fondo y dice, ¿usted qué edad tiene? Bueno, coincidíamos más o menos en la edad. Y me dijo, pensar que yo fui llamado por Dios, y yo sé que soy un llamado por Dios, pero no le hice caso a Dios. No obedecí. Y le puedo asegurar que me fue muy mal. Ya tenía 2 separaciones, 2 divorcios y varias quiebras económicas. No lo veo a Dios vengador porque Él es amor, pero indudablemente una persona que ha sido llamada por Dios, cuando no acepta el llamamiento divino, se expone a ser maltratado por Satanás, porque Satanás se aprovecha de esas situaciones y saca provecho. Personas que han sido llamadas, pero no le llevan ni el apunte, no le entran balas, como diciendo, pueden haber escuchado 10 millones de mensajes, pero no sienten que es para mí. Dios me está llamando a mí, a mí. Cuando Dios me llamó, yo sentí que me estaba llamando a mí. No había dudas. Era como que Dios me estaba comprometiendo y de repente me sorprendí que estaba llorando y caían mis lágrimas y yo digo, y así. Y no solamente fue una vez, sino 2 o 3 veces que sentí que Dios estaba llamándome, pero ya en diferentes etapas, en diferentes niveles. El segundo llamado que impactó mi vida fue para el ministerio, para una consagración ya más definida. El primer llamamiento sentí que era para involucrarme en la iglesia, para formar parte del redil de Dios, para estar empezando la vida cristiana, pero empezaba como a caminar sin ni siquiera saber por dónde estaba caminando ni dónde me estaba metiendo. Y en ese tiempo todo me llamaba la atención y yo quería saber mucho más. Y en mí empezó un deseo, un hambre de querer conocer más las cosas de Dios. Pero es el llamamiento, el primer nivel, es el nivel raso. Por eso hay personas que han sido llamadas pero no están respondiendo afirmativamente al llamamiento de Dios para seguir la carrera espiritual, para seguir ascendiendo en los niveles espirituales. Los escogidos ejercen el llamamiento, sirven y desarrollan sus dones ministeriales y demuestran su devoción por Dios y su obra. Comienzan a ser reconocidos. Una persona que ha sido llamada se entrega, se consagra, empieza a participar más intencionalmente, más decididamente, ya empieza a salir del común y corriente, ya empieza a salir de lo normal para entrar en lo sobrenatural y es como que quiere aprender más, quiere saber más de qué se trata. Y eso pasó conmigo. Me imagino que ha pasado con vos también. Porque empezó Dios a llamarnos, a comprometernos, a convocarnos y nosotros empezamos a decirle, heme aquí Señor, contá conmigo, quiero servirte. Y así comenzó nuestra entrega y nuestro servicio a Dios. Y comienzan a ser reconocidos, porque la gente empieza a darse cuenta, empieza a notarlo, empieza a darse cuenta de que ya tienen una entrega diferente. Por eso hay personas que para saber si son regulares, nosotros tenemos que preguntar. Va a la célula, participa de los eventos de la célula, participa de los eventos de la iglesia y uno, principalmente cuando estamos pensando en líderes, cuando estamos pensando en el liderazgo, es lindo que un líder sea una persona que está escogida y lo demuestra por su servicio, porque está ejerciendo el ministerio y está comprometido con la vida cristiana y la vida principalmente de la iglesia, porque no puede haber vida cristiana sin vida de iglesia. Porque Jesús fundó su iglesia y viene a buscar a su iglesia.
Por eso nosotros no podemos separar la vida cristiana de la vida de la iglesia, porque sería una paradoja. Cuando vino Jesús, fundó su iglesia y convocó a la gente del mundo para que se uniera a su iglesia. La palabra misma, iglesia, es eclesia. Ec significa ex marido, ex combatiente, bueno, ex mundano, porque Jesús llamó a su iglesia. Y su iglesia es los que han salido del mundo y se han unido a la iglesia de Jesucristo. Por eso ejercen sus dones y muestran una devoción a Dios quienes están formando parte de la iglesia y al mismo tiempo están viviendo la vida cristiana como corresponde. Hay personas que a veces me dicen, yo con Dios no tengo ningún problema, pero con la iglesia no van nunca, no. Hace años que no vienen. Me encuentro a veces en la calle personas que me dicen, yo con Dios no tengo ningún problema, yo amo a Dios, todos los días estoy con Dios. Pero eso es paradójico, eso es algo que no corresponde a lo que la Biblia nos enseña. No puede haber comunión con Dios plena, realmente correcta, si no estamos en comunión con su iglesia. Por eso hay personas que no están teniendo una relación correcta con Dios, por más que hagan cosas correctas, moralmente y éticamente, porque son personas que no se portan mal, pero con Dios no están al día. Los ungidos tienen un ministerio reconocido, conquistan lo que Dios les concedió y extienden el reino de Dios, expandiéndolo por medio de la multiplicación de obreros. Repito este concepto porque es muy importante. Los ungidos ya es otro nivel. Vos podés ser escogido, pero a lo mejor no ungido. Tienen un ministerio reconocido, conquistan lo que Dios les concedió y extienden el reino de Dios, expandiéndolo por medio de la multiplicación de obreros. Ya están bien decididamente comprometidos con la extensión del reino de Dios, con la expansión del reino de Dios, y están involucrados en el reino de Dios de la misma manera que lo estaba Jesús y que lo estaban sus apóstoles, haciendo exactamente lo mismo que hacía Jesús y que hacían sus apóstoles y que nos ha legado a nosotros para hacerlo de la misma manera con la unción que Él nos da. Por eso dice Jesús, mayores cosas que yo haréis, porque yo voy al Padre. O sea, lo que hizo Jesús es lo mínimo. Mayores cosas que Jesús haremos es lo que Dios está pensando para nosotros por esa unción. Y yo le agradezco a Dios por los ungidos que hay en esta iglesia, que tienen ministerios, son reconocidos, conquistan lo que Dios les concedió y por supuesto están expandiendo el reino de Dios, buscando conquistar nuevos lugares y hacerlo mediante la multiplicación o levantamiento de obreros. No puede estar este propósito de la unción de Dios sobre nuestra vida si no se encaja en estos parámetros. Por eso cuando ves personas, vos tenés que analizarlas desde este punto de vista, no con juicio condenatorio ni crítica destructiva, sino con ojos de líder, evaluando las perspectivas de Dios para la iglesia y para la proyección de la iglesia, porque la proyección de la iglesia depende de su liderazgo, depende del obrero y de la obrera fiel que se entrega y se consagra y pone sus manos al arado. Por eso hay personas que no han entendido todavía el llamamiento. El llamamiento es un llamado de atención, donde Dios te dice, existo, mi iglesia existe, te estoy llamando para que te involucres. Ah, sí, bueno, y nos involucramos, pero si nos quedamos solamente en meras reuniones y en meros hábitos y ritos o costumbres, no estamos haciendo la obra de Dios porque no estamos haciendo nada de lo que el Evangelio nos enseña que tenemos que hacer.
Por eso tenemos que sacudirnos para darnos cuenta de que hay algo mucho mayor, hay algo superior, y es el hecho de ser escogidos y de ser ungidos. Por eso no nos podemos quedar en un primer nivel chato. Sí, Dios me llamó, soy buena persona, voy a la iglesia, no falto, tengo una Biblia, oro. Eso es lo básico, lo básico, lo básico. Pero cuando una persona acepta el llamamiento y le dice a Dios, contá conmigo, Señor, heme aquí, quiero ser útil instrumento en tus manos, ya tiene que pensar en otra cosa. Que la cosa no va meramente como una reunión de iglesia donde yo voy, asisto, marco una ficha, cumplo y ya está, suficiente. No pidan ni esperen más que eso de mí. Bueno, el escogido está siendo proactivo en las cosas santas de Dios. Está pensando en cómo agradar a Dios, en cómo honrar a Dios, en cómo hacer prosperar la causa de Cristo, cómo hacer que la iglesia se expanda, que la iglesia crezca, que la iglesia sea beneficiada, que la iglesia sea bendita, y cómo ganar a todos los que conozca para Cristo. Porque ese es el principal motivo del llamamiento de Dios: salvar al mundo perdido y pecador y evitar de que se vaya al infierno. Para eso vino Cristo, para salvar lo que se había perdido. Amén. Y cuando nosotros no entramos en ese carril, nos quedamos solamente en el llamamiento, pero no en el hecho de haber sido escogidos específicamente para cumplir una función y un propósito glorioso, glorioso, maravilloso. ¿Se está entendiendo esto? Amén. Los escogidos, vamos a ver 4 puntos que tienen que ver con los escogidos. Los escogidos, en primer lugar, disciernen. En segundo lugar, definen. En tercer lugar, direccionan. Y en cuarto lugar, declaran. Los escogidos disciernen. ¿Disciernen qué? Los tiempos. Nosotros tenemos que discernir los tiempos y las sazones, como dice el libro de Eclesiastés. No podemos vivir una vida horizontal pensando que va a ser siempre igual. Y esto lo vivimos advirtiendo. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la vida pasa volando. Pronto pasamos y volamos. Que nosotros tenemos que hacer cosas hoy y no dejarlas para mañana, porque mañana no nos pertenece. A lo mejor ni estamos siquiera. Y hay gente que especula con su futuro. A mí me pone mal cuando veo jovencitos o personas que están como diciendo, no me consagro, no me entrego, no me quiero comprometer. Y la vida se les pasa volando. Y lo que pierden es impresionante. Yo me acuerdo que es lo que me han dicho muchas personas. ¿Por qué Dios no me eligió antes? ¿Por qué Dios no me eligió antes? Esto lo escuché muchísimas veces. ¿Hay alguno que lo dijo alguna vez? Bueno, yo lo dije. ¿Por qué Dios no me eligió antes? Porque era como que ya había perdido muchísimo tiempo. Y algunas personas todavía no se han dado cuenta que siguen perdiendo tiempo. Y la vida se les va. Y en un momento, lamentablemente, Dios permita que eso no suceda, van a despertar y van a decir, se me fue el tiempo. Ahora quiero hacerlo, pero no me dan las fuerzas, no tengo la salud, estoy achacado, ya no me dan las oportunidades, ya no tengo el nivel, qué sé yo. Y se pasó el tiempo. Por eso yo cuando pienso en el ministerio y en los obreros y en los pastores y en los líderes, yo a veces le pido que sean despiertos para ser escogidos. Por eso te recomiendo leer este libro, por favor, para que Dios te escoja y para que te des cuenta de por qué no te escogió y por qué estás como dormido todavía, esperando algo que nunca va a llegar, porque Dios lo va a determinar a partir de que vos demuestres interés, preferencia y también un amor por Él y por su obra que tiene que superar todo otro tipo de amor. Tenés que discernir los tiempos, porque pronto viene la noche cuando ya nadie más va a poder hacer nada.
Tenés que discernir los ambientes. Nosotros tenemos que estar discerniendo los ambientes. Hay ambientes consagrados a Dios y hay ambientes llenos de demonios. Hay ambientes donde no hay nada de espiritualidad y hay otros ambientes donde hay espiritualidad. Nosotros tenemos que estar discerniendo los ambientes y dándonos cuenta en qué tipo de ambiente estamos. Miren, yo eso lo discernía con muchísima facilidad hace muchísimo tiempo, y eso se los cuento, se lo he contado muchas veces. Cuando entraba a alguna iglesia, porque he viajado por la misericordia de Dios mucho por el país y iba a predicar a las iglesias, y yo entraba en un lugar o en una casa inclusive, y era como que se cortaba el ambiente con un cuchillo, era como que era espeso. Era algo incómodo, era algo como que te hacía sentir escozor. Y vos decías, uy, guarda, aquí hay algo del ocultismo. Pero qué triste es cuando ese ambiente no lo discernís y el maligno se está bailando un malambo al lado tuyo. Porque no tenés discernimiento, porque no te has dado cuenta y porque estás confundido, confundida. Y el ambiente a lo mejor es corrupto, maligno, y para vos te da lo mismo. Bueno, los escogidos de Dios tienen que discernir, tienen que estar permanentemente abusando del discernimiento para darse cuenta en qué tipo de ambiente están. Tienen que discernir los espíritus. Esta es una capacidad que Dios le da a los obreros de Cristo. No es que Dios te llama, te escoge y te larga en banda y te dice arréglatelas como puedas, estás solo en esto. No, Él te capacita, Él te dota, Él te añade todo lo que vos necesitas para que le pueda servir útilmente, eficientemente. Por eso tenemos que estar muy pendientes de servir a Dios, porque Él quiere darnos todo y de hecho ya nos lo dio todo, como dice el libro de Colosenses. Tenemos que discernir las actitudes también. Y quiero decirte que las actitudes y las intenciones del corazón es lo más importante que puede haber en la vida cristiana. Es lo más importante. A veces las personas por el mundo y el mercado y el sistema mundano se han marcado por la apariencia, por el exterior. Pero Dios mira nuestros corazones. Dios mira lo que hay en nuestro interior. Vos podés dar una ofrenda grandísima, pero a lo mejor en tu corazón hay basura, hay odio, hay rencor. Y esa ofrenda es como algo abominable a Dios. Y hay personas que dicen, yo le di esta ofrenda a Dios y bueno, espero que Dios me bendiga. Dios no te va a bendecir si en tu corazón hay una actitud o una intención equivocada. Nosotros tenemos que tener una actitud y una intención pura delante de Dios, que sea con amor, para darle a Dios toda la gloria de vida a su nombre. Por eso dice el rey Salomón, y lo comenté el sábado, como dice el proverbio, de todas las cosas, hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el Evangelio dice, ¿te vi en lo secreto? ¿Quién te vio en lo secreto? El único que te puede ver en lo secreto es Dios, a menos que haya algún espión. Pero el texto es claro, dice, te vi en lo secreto y te prosperé en público. O sea, Dios está siempre pendiente de nuestras intenciones, de nuestra actitud. Y eso lo tenemos que discernir nosotros. ¿Con qué actitud servís a Dios? ¿Con qué intención servís a Dios? ¿Se acuerdan el caso que yo les comenté de una persona que estaba sirviendo a Dios, barriendo el templo y al mismo tiempo maldiciendo y quejándose de los hermanos que habían ensuciado el recinto? Yo lo comenté hace mucho. Y yo le tomé la escoba a esta persona y le dije, por favor, no hagas más esto. Porque es una actitud equivocada. Dios no va a bendecir una actitud así. Dios no va a bendecir un servicio de esa naturaleza. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que discernir actitudes, gestos. ¿Con qué actitud y con qué intención estamos sirviéndole a Dios? Eso va a ser fundamental. Tenemos que discernir estrategias. Nosotros tenemos que vivir pendientes de estrategias.
El apóstol Pablo era un estratega, él sabía cuándo ir, cuándo no ir, cuándo esperar, y algunas personas viven al tuntún, van por pura pasión, por pura emoción, ni siquiera razonan, ni siquiera piensan dónde me estoy metiendo, qué estoy haciendo. Hay personas que no están discerniendo correctamente y por supuesto sufren. Los escogidos definen a los que dudan. ¿Se acuerdan del caso de Elías? En primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Elías le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo ustedes seguirán dudando? ¿Hasta cuándo ustedes seguirán entre dos pensamientos, entre dos atracciones, por así decirlo, entre Baal y Dios? Hay personas que están así, van y vienen. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no te decidís? ¿Por qué no te entregás? Esto es como el novio que le promete casamiento a la novia y la novia llora miseria porque él no se decide y pide ayuda para que otros confronten al novio para que se decida. Bueno, todas las indecisiones causan sufrimiento y por supuesto los escogidos, además de estar bien definidos, definen, ayudan a columnarse, a enfocarse, a estar definiendo y determinando cosas. Por eso a veces hay escogidos que no están definiendo correctamente. A su alrededor hay personas confundidas, sin discernimiento, metidas en el pecado, llenas de pasión, que por conveniencia toman decisiones, y los escogidos supuestos que puedan haber a su alrededor no dicen nada, pues se terminan siendo cómplices de los fracasos y de las situaciones de dolor y de tragedia que ocurren a veces porque no libraron su sangre para decirles que tenían que definirse en el camino de santidad y persistieron en el camino del error y del pecado. Los escogidos están definidos, no son personas que confunden. Las personas que los ven están segurísimos de lo que quieren, anhelan, siguen, desean y quieren. Los escogidos direccionan. Josué capítulo 24, versículo 15 dice: yo y mi casa serviremos al Señor. No yo serviré al Señor y mi casa al diablo. Nosotros tenemos que estar definidos y tenemos que direccionar también, por lo menos intentarlo, pero nada no, algo sí. Nosotros tenemos que por lo menos dar a conocer nuestra intención y decirle: te invito, vení por favor. Dios va a hacer el resto, nosotros no podemos obligar a nadie, pero sí, si las personas que están a nuestro alrededor, en la empresa, en donde quiera que estemos, ya están decididas a seguir diligentemente a Satanás, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Orar, cubrirlos, declararlos bendecidos y pedirle a Dios que se encargue de ellos y que ninguno de ellos muera antes de que se hayan arrepentido y vuelto a Cristo. Hay personas, bueno, no me siguen, bueno, están ahí. No, tenemos que seguir clamando y clamando y clamando hasta el último segundo, pidiendo, reclamándoles para que pertenezcan a Cristo. Pero al mismo tiempo, tener eso en nuestro corazón. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No es algo obligatorio, no es algo impositivo, pero sí tiene que ser una oración permanente y clamorosa delante de Dios con acción de gracias. Y Dios, quien ve en lo secreto nuestro clamor, sin duda va a hacer algo. No es que va a escuchar y no va a hacer nada. Oremos con fe, porque la oración del justo puede mucho. Pero nada no, porque nada ya sería pecaminoso. Y el hecho de decir, bueno, que hagan lo que quieran, no importa, yo los respeto. Bueno, nosotros respetamos, pero también anagaxo. ¿Qué es eso? ¿Un insulto? Es la palabra que aparece en el texto que dice: fuérzalos a entrar. Anagaxo. Fuérzalos a entrar. Salgan, busquen y hagan cosas con denuedo para
hacer que la gente venga y conozca a Cristo y se entregue a Cristo. Pero nada, no, porque sería pecado. Y por último, los escogidos declaran por fe lo que van a obtener. Y esta es una de las cosas más lindas que tenemos que hacer nosotros, los esperanzados y llenos de fe que servimos a Dios y queremos ver la obra de Dios concreta en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser personas que permanentemente estén declarando de fe lo que queremos que se dé. Que las personas se conviertan, que la iglesia crezca, que la célula crezca, que los ministerios progresen y que la gracia de Dios se confirme sobre nuestras vidas y que esa gracia se convierta en palpable en medio nuestro. ¿Y cuál es la forma para que esa gracia se convierta en palpable, que vos la puedes palpar? Los frutos, los resultados, las multiplicaciones, las conquistas, las cosas que vos hacés y has orado para que se den y Dios te las concede. Yo te quiero animar, iglesia, a que subas a un nuevo nivel. Yo no sé si estás en el nivel del llamado, que has entendido que Dios te está llamando la atención, y que le digas, heme aquí, Señor, contá conmigo, quiero empezar a ser útil. A partir de allí, entras en un nuevo nivel que es el nivel de ser elegido. Y a partir de allí, Dios te va a empezar a añadir cosas y te va a empezar a confirmar cosas. Y vas a empezar a crecer y vas a ver cómo se van a empezar a dar cosas que son gloriosas y maravillosas, que tienen que ver con el plan de Dios, el sueño de Dios, el proyecto de Dios, el propósito de Dios para tu vida y para la mía. ¿Amén? Amén. Nos ponemos de pie. El martes que viene vamos a estar tocando el ataque que sufren los llamados, los escogidos. Te invito a venir, por favor, y a participar. Déjame hacer una oración por vos. Levantá tu mano al cielo, donde estés, ya sea que estés en el Zoom, en tu casa, aquí. Glorifícate, Dios Santo, glorifícate en medio de tu iglesia. Gracias por cada uno de tu pueblo. Señor, nos has llamado, nos has entresacado de lo vil y estamos con un deseo ferviente en nuestro corazón de hacer tu santa y gloriosa voluntad. Prospere en gran manera a tu pueblo, ayúdales y añádeles todo lo que les haga falta. Y comienza a añadirles las cosas que has determinado en la eternidad que sean concedidas. Y que nada lo impida, para que todo lo que hagamos prospere en gran manera. Te doy gloria y honra por cada llamado, por cada escogido y por cada ungido que hay en esta iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Amén.